El tema que por supuesto está sacudiendo al mundo en este momento es el que tiene que ver con Estados Unidos, con Israel, con Irán y todo lo relacionado al Medio Oriente y a estos ataques. Pues Trump abre el día de hoy la puerta al diálogo con Irán tras esos ataques hacia el régimen ayatolá. Ellos quieren hablar y yo he aceptado. Ha dicho eso Trump hace poco. Pero quizá la pregunta sea, ¿con quién van a hablar? Porque el mismo Donald Trump confirma la eliminación de al menos 48 personas de la cúpula del terror. Como era de esperarse, Irán anunció a su vez que el estrecho de Hormuz, vital para el transporte mundial, ha sido cerrado de facto. Pero con respecto a nuestro acontecer, también hay noticias. María Corina Machado anuncia su retorno a Venezuela en pocas semanas, lo cual abre un abanico amplio de preguntas porque hay un lapso de tiempo y hay acciones con estrategia definida. Y un video curioso también de María Corina, eso lo vamos a ver el día de hoy. Y fue liderado el gendarme argentino Nahuel Gallo hace pocas horas, y enhorabuena por él y por su familia, que sufrieron en carne propia las locuras del régimen chavista. Pues de todo esto y más, hablamos el día de hoy. Feliz inicio de mes, Augusto Navarro, en tu espacio que se llama Político. Comenzamos. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente no es simplemente otro episodio de tensión geopolítica, claro que no. Es un terremoto histórico que tiene epicentro en Teherán y réplicas en Washington, en Jerusalén y en todo el Golfo. El presidente Donald Trump confirmó que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei, ocurrida en ese ataque conjunto a Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, no contra el iraní. Y esa frase, quieren hablar y yo he accedido, no es diplomacia rutinaria, es el giro narrativo después de una operación que, según la Casa Blanca, busca nada menos que desmantelar el nefasto régimen nacido en 1979. Primero, el hecho crudo. Khamenei muere en ese bombardeo que formó parte de una ofensiva bautizada Furia Épica. La cúpula militar iraní queda severamente golpeada. 3 militares estadounidenses fallecieron, 5 gravemente heridos, e Irán prometiendo venganza inmediata y respondiendo atacando intereses aliados de los Estados Unidos en toda la región. Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, lugares en donde Estados Unidos básicamente mantiene bases militares estratégicas. Es decir, no estamos ante un golpe quirúrgico y salida. Estamos ante una escalada potencial de expansión regional. Y aquí es donde entra la contradicción peligrosa de este momento. Trump entonces anuncia un ataque cuyo objetivo declarado es derrocar al régimen iraní, pero al mismo tiempo dice que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo que emerja tras la muerte de eso que llamaban el líder supremo. Es la lógica de la presión máxima elevada a su forma más cruda. Primero el martillo y luego la mesa de diálogo, al revés que hicieron en Venezuela durante años. Deberían haberlo hecho antes, dijo Trump en una entrevista con The Atlantic, dejando claro que a su juicio Teherán perdió la oportunidad de pactar cuando todavía tenía intacta a su cúpula, cuando existían. Pero este no es un detalle menor. Estados Unidos e Irán mantenían negociaciones nucleares activas hasta hace pocos días. El propio Trump había dado por fracasadas esas conversaciones antes del bombardeo. ¿Y entonces qué cambió? La respuesta, a mi entender, parece ser que la Casa Blanca apostó a una reconfiguración del poder interno iraní y al fin del régimen del terror a través de la fuerza, y ahora busca, por supuesto, negociar desde una posición de superioridad absoluta con un adversario debilitado, fragmentado y bajo presión interna para designar sucesor, como en Venezuela. La República Islámica atraviesa su momento más delicado desde su fundación, como les decía, en la Revolución de 1979. La muerte de Khamenei no es simplemente la caída de un líder, es la ruptura de ese eje político-espiritual que sostuvo a ese sistema de terror durante décadas. El nombramiento de un triunvirato, estilo el chavismo en Venezuela hoy, parece intentar pilotar una transición, pero no va a transmitir estabilidad, sino urgencia. Y es una solución provisional en medio de un caos, y en ese caos, en ese vacío, es donde Washington intenta mover ficha. Sin embargo, eso tiene costos internos para el propio Trump. Él, usted recordará, prometió en campaña evitar guerras prolongadas en el exterior. Lo ha mantenido. Y es que su base electoral aún recuerda a Afganistán, a Irak y a intervenciones eternas. Pero ahora,
como era de esperarse, enfrenta críticas de la oposición demócrata, que denuncia no haber sido informada y cuestiona la legalidad institucional del ataque sin la autorización explícita del Congreso, ya que en Estados Unidos la potestad de declarar la guerra recae en el legislativo, pero no de atacar. En el plano estratégico, el riesgo es evidente, porque Irán no es un actor aislado. Tiene redes, tiene milicias aliadas, grupos terroristas asociados, como el madurismo, el chavismo, el delcismo. Capacidad de desestabilización regional, capacidad de desestabilización internacional. Un ataque directo a su liderazgo no se digiere fácilmente en el mundo islámico, porque existe la promesa de venganza que no es retórica para consumo interno, es una advertencia de que los revoltosos en los próximos días pueden traer ataques asimétricos, sabotajes y ofensivas indirectas. Y aún así, Trump abre la puerta a hablar. Y eso revela que la operación no busca necesariamente la ocupación territorial ni una guerra convencional prolongada, sino forzar una transición política. La gran incógnita es si el nuevo liderazgo iraní interpretará la negociación como una salida pragmática, como Delsi, o como una rendición inaceptable. Porque si el ala dura toma el control absoluto, el resultado puede ser el contrario al que Washington busca: radicalización y no moderación. Señores, estamos frente a una jugada de alto riesgo. Si funciona, Trump podría argumentar que logró lo que en décadas de sanciones no se consiguió: doblegar al régimen nefasto iraní y sentarlo a negociar en condiciones favorables para Washington. Pero si fracasa, podría encender un conflicto regional de consecuencias imprevisibles y quedar atrapado en esa clase de guerra exterior que prometía evitar, pero que entonces será necesaria para la estabilidad mundial. Y es que en política internacional hay momentos que reconfiguran el tablero, y este es uno de ellos. Porque la muerte de Jamenei no es un episodio más, es un punto de inflexión. Cuando un presidente como Trump anuncia bombardeos en la madrugada, desde Mar-a-Lago, y al día siguiente ofrece diálogo telefónico, lo que estamos viendo no es una improvisación, es una estrategia de choque y de negociación simultánea. Asimismo. Y la pregunta no es si habrá conversaciones. Claro que van a haber conversaciones. La pregunta es si el nuevo Irán, el que surja de este terremoto, estará dispuesto a negociar desde la debilidad, como Delsi, o a responder desde la furia y autodesvivirse, como Diosdado. ¡Qué bravo! En Venezuela tenemos los dos al mismo tiempo. Y es que si lo de ayer era un terremoto, lo de hoy es la réplica que hace crujir los mercados. Porque el presidente Donald Trump no solo defendió la operación contra Irán, la elevó a categoría de éxito histórico. En conversación con la periodista de Fox News, Jackie Heinrich, Donald Trump aseguró que ya habían muerto alrededor de 50 miembros de la jefatura política militar iraní. En Venezuela se llevaron a 2 nada más. Qué lástima. 48 líderes han caído de una vez. Está avanzando rápidamente, dijo Trump. Y añadió algo todavía más revelador: que Washington sabe cuántos objetivos quedan. Ojalá también lo sepan en Venezuela. Esto, por supuesto, que no es una frase menor, porque no es un bombardeo puntual entonces. Es una campaña de decapitación sistemática del poder iraní, metafóricamente hablando, ¿no? Porque cuando el presidente afirma que tiene el conteo de los líderes que faltan por caer, el mensaje no es defensivo, es estructural. Y mientras esa ofensiva avanza, el tablero económico entonces, como les decía, empieza a arder. Porque el régimen iraní declaró que el estrecho de Hormuz, esa arteria por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, no es seguro y de facto queda cerrado tras advertencias de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y es que según la agencia Tasnim, los barcos recibieron mensajes de alta frecuencia indicando que ningún barco tiene permitido pasar. De hecho, una misión naval europea confirmó que esas comunicaciones de efecto existieron. Si Hormuz se cierra, aunque sea temporalmente, el impacto no va a ser regional, el impacto va a ser global. Petróleo, gas, mercados financieros, la bolsa, inflación, cadenas de suministro, todo el mundo mira ese paso marítimo como si fuera una especie de válvula de oxígeno del sistema energético internacional. Y en medio de esa amenaza, Trump dijo algo que define su estilo propio político: no me preocupa nada, yo solo hago lo correcto y al final las cosas salen bien. Ese optimismo puede ser interpretado como confianza estratégica del presidente Trump o como una apuesta de alto riesgo. Porque aquí es donde se cruzan 3 dimensiones explosivas, 3 aristas importantes. La primera, militar. Estados Unidos asegura que está eliminando casi medio centenar de altos mandos iraníes
en horas. Y eso erosiona la capacidad de mando. Pero también aumenta la probabilidad de represalias asimétricas, porque cuando una estructura jerárquica como esta es golpeada tan duro y desde arriba, el impulso natural es responder con contundencia para evitar mostrar debilidad. ¿Verdad, cabello? La segunda es energética, porque el simple anuncio del cierre de Hormuz puede disparar los precios incluso antes de que falte físicamente el petróleo, porque así funcionan los mercados. No esperan a que el petróleo deje de fluir, reaccionan ante la simple posibilidad de que pueda dejar de fluir. Y si Irán mantiene esa presión, puede intentar convertir la guerra militar, fíjese usted, en una guerra económica y global. Y la tercera es una política interna, o la política interna de los Estados Unidos, porque los críticos, como ya mencionamos, dirán que están abriendo una guerra sin autorización formal del Congreso. Los partidarios de Trump dirán que se está ejecutando la doctrina de la fuerza decisiva para evitar un conflicto más largo después. Y entre las dos corrientes, la población mundial. El problema es que en Medio Oriente las guerras raramente obedecen a cronogramas optimistas. Si el estrecho permanece cerrado o interrumpido siquiera, la presión internacional va a aumentar. Europa, Asia y los países que dependen del crudo del Golfo no se quedarán al margen, tendrán que tomar parte del conflicto y podrían intensificar esfuerzos diplomáticos para forzar la desescalada o, en el peor de los casos, ampliar la presencia naval en la zona, lo que eleva el riesgo de incidentes directos y globales. Mientras tanto, en Teherán, la muerte del ayatolá y la caída de estas 50 prácticamente figuras claves generan un vacío de poder que puede derivar en caminos totalmente opuestos. O hay pragmatismo forzado o hay radicalización absoluta. Si el nuevo liderazgo interpreta que la supervivencia depende de negociar, la ofensiva habrá cumplido su objetivo estratégico. Pero si estos loquillos son como Diosdado y deciden que la única salida es resistir y escalar, entonces Hormuz puede convertirse en el símbolo de una confrontación prolongada. Estamos viendo una política de choque total, en tiempo real. Eliminación de liderazgo, presión energética, apertura simultánea a negociar y todo desde la superioridad. Una jugada que si funciona, va a reconfigurar el equilibrio regional a favor de Washington, pero si falla, puede incendiar el mercado global y arrastrar a múltiples actores a un conflicto aún mayor. Y aquí la clave es esta. Cuando el presidente Trump afirma que no le preocupa el petróleo porque al final las cosas salen bien, está apostando no solo el capital político de él, sino la estabilidad económica mundial a la eficacia de su cálculo estratégico. ¿Y cuál es ese cálculo? Fíjese usted algo. La gloriosa operación del 3 de enero en Caracas, ahora a que cobra una dimensión mayor. Porque ya sabemos que en política, a estos niveles sobre todo, nada es casualidad. Y ahora vemos cómo el orden de los factores, primero Venezuela, después Irán, nos enseña una estrategia perfectamente diseñada. La historia dirá entonces si fue una demostración de fuerza que aceleró un acuerdo o más bien el inicio de una tormenta en la que nadie quiere participar ni podrán fácilmente contener. Ya veremos. En este momento de vértigo histórico, con Venezuela girando en torno a las repercusiones de la captura de Maduro, esta reconfiguración del poder interno, también externo, lo que está sucediendo en Irán, la principal figura opositora venezolana, María Corina Machado, ha lanzado una declaración destinada a seguir moviendo el tablero político, porque María Corina Machado confirmó que regresará a Venezuela en pocas semanas. No como un acto simbólico, sino como el preludio de una repatriación masiva de talentos y la antesala de lo que ella define como una transición democrática, ordenada, sostenible y, esta palabra es importante, indetenible. El mensaje difundido en su cuenta de X desde Washington, donde se encuentra desde que salió de Oslo tras recibir el Premio Nobel de la Paz, es simultáneamente optimista y estratégico. María Corina sostiene que con la captura de Maduro, el ciclo del chavismo ya llegó a su fin. Y en parte es así. Y la etapa de cambio entró en una fase definitiva que debe consolidarse con la vuelta física de los que dicen representar la voluntad popular que fue traicionada en las urnas del pasado 28 de julio del 2024, del venezolano de bien. Pero este anuncio, cargado de metáforas grandilocuentes sobre abrazos, unidad y la reconstrucción de un país roto, no puede leerse al margen de la política real, de la realpolitik, de la pugna de narrativas en Caracas y Washington, ni de las fricciones internas que ya están marcando este proceso. Porque si bien Machado representa su retorno como un acto de repatriación de exiliados que claman por cambio, esa misma agenda
colinda de alguna manera, choca con ese escenario interno de la figura de la interiana Delcy Rodríguez, circunstancialmente respaldada por los Estados Unidos, que intenta proyectar normalización y estabilidad. Y eso explica por qué la interiana ha dejado claro que si Machado regresa, deberá rendir cuentas ante Venezuela como si ella fuera Venezuela. Delcy me refiero. Una advertencia que no es retórica, sino un aviso frontal de que el interinato no está dispuesto malandramente a ceder sin condiciones. Pero mención aparte, también merece el reconocimiento público que hizo Machado sobre la administración del presidente Donald Trump, como debe ser, afirmando que no solo supo leer la coyuntura venezolana, sino que mantuvo el coraje de llevar a Maduro ante la justicia internacional. Ese agradecimiento explícito y su insistencia, además, en destacar la cooperación de altos funcionarios como el secretario Marco Rubio, no solo solidifica su lugar, el de María Corina, dentro del eje de la transición, sino que también la ubica en esa danza diplomática muy delicada entre su agenda de retorno y los planes estratégicos de Washington. Seguramente lo consultó antes. Tonto pensar que no, ¿verdad? La hoja de ruta que propone Machado, fortalecimiento de la sociedad civil, unidad de las fuerzas opositoras, bastante difícil, y, por supuesto, consensos amplios y preparación hacia las nuevas elecciones libres, es ambiciosa y responde a una visión democrática que ha defendido durante años, pero también asume un riesgo político enorme, porque podría polarizarse aún más una escena ya profundamente dividida, lo cual debe medirse muy bien porque necesitamos la vía más rápida para enterrar al chavismo. Cada segundo que perdamos es un paso en falso. Además, su mensaje tiene un componente simbólico que no es menor. Invoca esa idea de un país que dejará de ser una amenaza regional, como lo era, para convertirse en el hub energético, tecnológico y de infraestructura de todo un continente. Es la visión de un nuevo orden que necesita, por supuesto, borrar entonces 2 décadas, casi 3, de estancamiento, de retroceso y colocar a Venezuela en la órbita de la reconstrucción y la prosperidad. Esa misma retórica con la que muchos de nosotros soñamos, pero que solo se sustenta si hay cohesión interna, si hay seguridad jurídica, sobre todo eso, y si hay tejido político suficientemente fuerte para resistir los embates del chavismo reciclado. Y en ese punto, conviene recordar que el país aún lidia con una transición no imperfecta, más que imperfecta, yo diría casi lamentable. La ley de amnistía se ha aprobado dejando fuera a muchos presos políticos, levanta críticas de toda la sociedad civil y las víctimas también, por su letra y por su espíritu. La fulana recomposición institucional, y que en marcha, pero muy frágil, muy cosmética, ¿verdad, Tarek? Y aunque se hayan liberado a cientos de detenidos, la normalización judicial y la política está lejos de estar asegurada. Así que el anuncio de Machado no es solo un hito comunicacional, sino un movimiento estratégico que busca reactivar la política venezolana desde adentro, en un momento en el que el país se encuentra en una transición histórica con tensiones internas, con contradicciones estructurales y con equilibrios de poder entre lo que queda del putrefacto chavismo y lo que aspira a ser una oposición unida y lo que quieren los Estados Unidos y los actores que están en el medio, que están dispuestos a respaldarnos en nuestra lucha. La promesa de regresar en pocas semanas no es un simple viaje político, es un desafío directo al tablero improvisado que se ha montado desde enero de este año. Y si algo ha dejado claro este proceso que estamos viviendo, es que ningún retorno puede ser lineal, es que ningún escenario con el chavismo de por medio es pacífico y que ningún plan está libre de colisiones políticas y de errores, tanto internas como internacionales. El mensaje completo de María Corina se lo dejamos para el final de este video, porque antes hay otro video cargado de detalles que hacen parte de esta conversación colectiva en redes sociales en este momento. Y se trata del video de la salida de María Corina de la convención de 20 Estados Unidos, con la participación de los afiliados del partido y los simpatizantes vía telemática desde el país, que se llevó a cabo en Washington en las últimas horas. ¿Qué video? Escúchelo bien, este video. Hola María, mucho gusto, soy Lorenzo. Bienvenida. María. No me hagas. María Presidente, María Presidente, María Presidente, María Presidente, María Presidente, María. Libertad, 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 libertad.
Algo que, por supuesto, quiero hablar con ustedes en el directo de mañana, porque podría hacer el análisis el día de hoy, pero me interesa escucharlos, me interesa el debate, porque hay dos lecturas sumamente interesantes, por decirlo menos. Y María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, informó que el funcionario fue liberado finalmente y que se encuentra en un vuelo de retorno hacia Argentina. La información se dio a conocer a través de la cuenta de X de la propia Gómez, quien detalló que mantuvo comunicación directa con el uniformado antes de su despegue. El traslado pone fin a la detención de este efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina, cuya situación jurídica movilizó a toda la Cancillería de su país durante más de un año para poder garantizar su integridad y su retorno pronto. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes, declaraba su esposa, como vieron en su cuenta de X. La activista Elisa Trota también se pronunció en X sobre este hecho y sobre un poco más. Ha dicho: el gendarme argentino Nahuel Gallo ya está viajando a Argentina luego de más de 400 días secuestrados por parte del régimen chavista. Es una noticia que nos embarga de alegría, y es así. Esperamos verlo junto a su pareja y su hijo en pocas horas, afirmó. Pero Trota aprovechó el anuncio para recordar que aún persisten casos similares de ciudadanos extranjeros y venezolanos también, obvio, bajo detención en centros de tortura y violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y ella ha dicho que también espera la pronta liberación, por ejemplo, del abogado argentino Germán Giuliani y de todos, por supuesto, los presos políticos venezolanos y extranjeros que siguen secuestrados por parte del régimen de Venezuela. En este momento están secuestrados por Delcy Rodríguez, claro que sí. Se espera que Nahuel Gallo aterrice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en las próximas horas, si no es que ya aterrizó para el momento en que salga el video, para entonces reunirse con sus familiares. Y entonces, como les decía, para cerrar, el video completo del llamado de María Corina. Queridos venezolanos, hace 80 días salí de Venezuela con una misión. Muchos venezolanos arriesgaron su vida para que yo pueda estar aquí hoy y cumplirla. Durante todos estos días, mi corazón ha estado con ustedes, con cada preso político que ha sido excarcelado y que ha podido nuevamente abrazar a su familia, con cada una de las madres que han pasado noches infinitas en vigilia frente a los centros de tortura, con cada uno de los presos que siguen en los calabozos, especialmente los presos militares con quienes tanto se han ensañado, con cada uno de los estudiantes, de las madres, de los periodistas, de mis compañeros de organizaciones sociales y políticas que han salido de la clandestinidad unidos en un solo grito por la libertad. Porque el mundo hoy lo sabe. La transición a la democracia en Venezuela es indetenible. Durante años dijimos que este régimen solo iba a ceder el poder cuando se fuera confrontado con la fuerza real y con una amenaza creíble. Primero debíamos derrotarlos espiritualmente, después políticamente, después electoralmente y por último militarmente. Dijimos que iba a pasar y pasó. El 3 de enero no fue capturado un presidente legítimo, porque Nicolás Maduro había sido derrotado apabullantemente el 28 de julio del 2024 en esa gesta ciudadana extraordinaria que eligió a Edmundo González Urrutia. El presidente Donald Trump, con visión y con coraje, puso a Nicolás Maduro frente a la justicia internacional. La justicia internacional que finalmente el 3 de enero estuvo al servicio de los pueblos y no de los tiranos, al servicio de la soberanía que se expresa en los votos. Queremos agradecer al pueblo de los Estados Unidos, a su gobierno, a sus congresantes, a sus jueces y a sus hombres y mujeres militares que arriesgaron su vida por la libertad de Venezuela y por la seguridad nacional de su país y la seguridad de todas las Américas. El régimen que está hoy en Venezuela tiene la misma naturaleza. Son esos que han torturado, perseguido
encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido. Quieren ganar tiempo para que nada cambie. Pero todo cambió y ahora tienen que seguir instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, la recuperación económica de nuestro país y avanzar hacia la transición. Hoy tenemos una gran tarea dentro y fuera. Quiero informarles todo lo que hemos logrado durante estas semanas. He podido reunirme con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Estado, Marco Rubio, con altos oficiales del Departamento de Estado, con jefes de Estado de diversos países del mundo, con 10 cancilleres que han venido a esta ciudad, con 17 senadores y 27 congresistas del gobierno de los Estados Unidos, con 51 misiones diplomáticas, con la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con organizaciones de derechos humanos, con centros de pensamientos, con medios de comunicación, con líderes globales y, por supuesto, con empresarios y líderes de distintos sectores: financiero, energético, tecnológico. A todos les he transmitido el enorme potencial que tiene Venezuela, un futuro luminoso de esa Venezuela democrática a la que traeremos democracia, Estado de Derecho, servicios públicos de calidad mundial, la atención a nuestros venezolanos y nuestras familias y a los ciudadanos en una condición de mayor vulnerabilidad y, por supuesto, seguridad jurídica y personal. Solo así podrán regresar millones de venezolanos que están alrededor del mundo y que vienen con talento, con ganas, con experiencia para invertir y desarrollar en nuestro país, que será no solo el hub energético, el hub tecnológico y el hub de infraestructura, y un foco de luz, de democracia, de estabilidad y de libertad para toda la región. Tenemos una agenda, una hoja de ruta que cumplir. En primer lugar, fortalecer la unión de los venezolanos, que comenzó con las primarias y que avanzó con los comandos y los comanditos, con organizaciones políticas y sociales para lograr la gran victoria del 28 de julio. En segundo lugar, terminar de consolidar nuestro gran acuerdo nacional con organizaciones y líderes políticos y sociales para establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición y en la Venezuela democrática. Y en tercer lugar, prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral. Para todo esto voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible. Preparémonos. Viene una gran tarea. La libertad se acerca y vamos de la mano de Dios hasta el final. Sobre lo que pensaba Nicolás Maduro de Delcy Rodríguez antes de ser capturado por Estados Unidos. Sobre Pete Hegseth revelando detalles tácticos de ese operativo en Venezuela. Donald Trump anunciando el plan para la reconstrucción económica de Venezuela a la par de la toma exitosa y controlada de Cuba. Y sobre más hablamos en este video que te dejo por acá. Nos vemos el directo para debatir. Como siempre les digo, señores, libertad o nada, porque seremos libres.